Hoy repasaremos uno de los mejores triunfos de Vincenzo Nibali en su carrera profesional porque lo hizo en una de las competencias que puede ser de las más fáciles pero también de las más difíciles de ganar, la Milán-San Remo, que para su versión de 2018 presentaba pues su tradicional recorrido de casi 300 kilómetros con los ascensos a los Capos, luego la Cipresa y el Poggio di San Remo, que es la última cuesta que se corona antes de llegar a meta. Teníamos un día lluvioso de entrada, luego el clima se iba a ir alivianando, siempre con una lista de favoritos amplia. Por ejemplo, con Peter Sagan, el campeón del mundo en ese entonces, que había rozado el triunfo en la edición anterior. Estaba el escuadro Vincenzo Nibali como parte del bloque del Bahrein, que más que todo apostaba por Sonny Colbrelli, que era esa base más fiable que tenían para la competencia. Y al lado de Carlos Betancourt, a propósito, no sabemos qué será de la vida del bananito. La carrera pues realmente iba a ser muy predecible. En Cipresa, en la aproximación al Poggio, ya que estaba controlando celosamente ahí el FDG para Arnaud Démare, y ahí teníamos junticos a los tres que habían definido en ese sprint memorable de la edición pasada, Kwiatkowski, Sagan y Alaphilippe, que esta vez pues se les iba a restar el protagonismo en esta versión que, recordemos, es de 2018, y quizás el momento más dramático que tuvimos ahí fue esa fea caída que sufrió Mark Cavendish, porque no alcanzó a esquivar ahí el separador y básicamente se fue de cabeza, un golpe feísimo, ¿no? De esos que hasta incluso también pueden poner en peligro, ¿no? Porque los golpes en la cabeza sí son de una cuestión muy seria. Y acá entran a la base del Poggio con Mohoric liderando, Salvatore Puccio y Dylan Van Baarle en protección de Kwiatkowski y Matthews ahí como esa base que tenía el Sunweb. Y lo que vamos a empezar a ver en el comportamiento acá del Poggio es muy interesante porque Quick-Step entra demasiado atrás, el posicionamiento acá es muy clave ya que es un ascenso corto y recuperar posiciones, como lo vamos a ver más adelante, puede ser algo que cueste en temas de energía y que incluso haga que se limiten las opciones de ganar la carrera. Y el que quiere pasar al frente es Burgar, el compañero de Sagan, porque su idea pues es tratar de imponer un ritmo un poco más alto, pero no tanto pensando en algún ataque de Sagan, obviamente porque no es terreno para que ataque Sagan, sino más bien para que precisamente se limiten los ataques de los rivales y que así se pueda llevar a un grupo compacto hasta meta que pueda definir en un sprint, que es donde pues teóricamente mejores opciones tendría su jefe de filas. Pero claro, acá el tema es que va tan fuerte Burgar que en cualquier momento su ritmo pues puede cortar al resto del pelotón y se puede acabar convirtiendo en un ataque que descontrolaría la carrera y que por lo tanto no sería pues el papel o el libreto más ideal para su jefe de filas. Y ahí justamente se va a dar porque va a salir de atrás Jen-Pi Drocker, eso sí haciendo un desgaste importante ahí, porque pues tampoco está del todo posicionado, tiene que de hecho hacer el ataque de antes nomás para incluso llegar a la altura del pelotón y luego sobrepasarlos, empezar a generar un hueco que ahí por ejemplo mete presión a Bahrein para que pues cierre esa brecha que se está generando, y aunque ahí de entrada están controlando bien, pues se van a producir otra serie de situaciones que van a hacer que quizás ese libreto del control absoluto pues tenga que cambiar y se tenga que tener una carrera más descontrolada ahí en el Poggio. Y acá es donde vamos a ver el por qué es tan fundamental la buena colocación en esta subida y por qué después puede costar al momento de querer realizar un movimiento ganador. Y es porque acá el que va a realizar el siguiente ataque es Chris Neylands, que estaba corriendo para el Israel en ese entonces. Está a la altura de Démare, tiene una distancia espacial importante sobre, por ejemplo, Vincenzo Nibali. Ahí de hecho empieza a hacer el ataque, que ya es un esfuerzo importante, y le toma cierto tiempo para nomás llegar ahí, a la altura del tiburón, y otra vez después ya poder sobrepasar, pero claro, sin tener obviamente la opción de que quizás ese ataque, esa fuerza que tenía, pudiera representar más hueco sobre el grupo al cual estaba atacando. Pero acá entonces Bahrein opta en lugar de controlar, mandar ya a uno de sus corredores para que marque el movimiento, que es una táctica siempre muy defensiva, y lo hace con Vincenzo Nibali, que lo único que tiene que hacer ahí es quedarse a rueda de momento, para que ya Bahrein ahí, por ejemplo, no tenga que controlar más en el pelotón, sino que tengan otros equipos la obligación. No está ni al frente ni el Bora, ni el Quick-Step, que son grandes favoritos, se empiezan a atacar otros, se empieza a descontrolar todo, y ahí pues si va ganando hueco, entonces después puede ganarse el derecho a empezar a colaborar y hacer su propia carrera, ya que pues de alguna u otra forma pues le está metiendo presión justamente a esos rivales de Colbrelli. Pero entonces el plan de él obviamente es no llevarse a rueda a Neylands, que ya viene algo castigado por el ataque, sino en cualquier momento aprovechar que ya se queme un poco más y ahí atacarlo para él marcharse en solitario y pues poder maximizar muchas más las opciones que él tenga, así sea de meterle miedo a todos esos reales favoritos que se tiene para la carrera, porque pues él por lo general no reuniría las características ideales como para ser un ganador de una Milán-San Remo. Ahí hace el ataque, descuelga totalmente a Neylands, se marcha en solitario para coronar la cima del Poggio, y con una situación muy benévola porque Bahrein está guardando por detrás a Colbrelli,
que va muy tranquilo porque sabe que tiene a su compañero por delante. Él entiende que si sigue abriendo más hueco, empieza a dilucidarse una opción más amplia de poder llevarse el triunfo. Y acá los favoritos, como no quieren cerrar el hueco más allá de que sea corto, algunos 6 segundos, no quieren quemar esas pocas energías que les quedan, porque saben que después eso les puede costar ganar la carrera, y prefieren a ver si tienen algún compañero, algún gregario, que acá no los hay, para que pues hagan ese gasto por ellos. Y al final se demora un poco en llegar esa ayuda, que la va a acabar realizando Daniel Oss, que es ese auxiliar ahí que le queda a Peter Sagan, y él se va a encargar de hacer el resto de toda la subida y ya después apostar todo para intentar neutralizar a Nibali en el descenso. Pero claro, acá hay un inconveniente, y es que han habido dudas en la persecución y eso ha permitido que Nibali siga sumando algunos segunditos de más. Y es cierto, la diferencia que vamos a ver a continuación en la cima parece no ser mucha, pero para este tipo de carrera y para el tipo de final que tenemos, sí es una ventaja considerable, porque el hecho de que corone con 11 segundos cuando le quedan pocos kilómetros, un descenso rápido que básicamente lleva hasta meta, y además haciéndolo en solitario, le entrega una ventaja enorme por muchos aspectos sobre un pelotón que en cambio debe perseguir más nervioso y que está condicionado a otros elementos que deben mantenerse en orden para que pues así existan posibilidades de cazarlo. ¿Y eso a qué me refiero? A que tiene que haber una persecución organizada, que acá no se pueden empezar a atacar entre sí y que tienen que estar todos con un objetivo en común, que es darle de caza a este hombre, a Vincenzo Nibali. Al principio es Daniel Oss el que está conduciendo el descenso en el pelotón, pero próximamente le va a dejar el mando a Peter Sagan porque sabe que tiene más pericia, una mejor habilidad técnica para hacerle cara a cara a un hombre que todos conocemos es uno de los expertos, de los mejores en este terreno de bajada, más allá de que acá no esté asumiendo los riesgos al 100%, por ejemplo comparándolo con el descenso que este año hizo Mohoric. Y la razón elemental por la cual esto no sucede es por lo siguiente, porque sabe que con la ventaja de 11 segundos que consiguió en el podio le puede ser suficiente para ganar la carrera, y como en este descenso, por más bien que él baje, tampoco le va a meter más segundos drásticamente al pelotón y ellos tampoco le van a recortar drásticamente la diferencia, pues tiene un poco ese margen como para quizás no asumir el riesgo de caerse, de sufrir algún percance que lo pueda privar de triunfar. Entonces eso acaba siendo o convirtiéndose en una decisión inteligente, porque él igual tiene claro que los va a mantener a raya y que igual mientras no lo casen les va a meter todavía más presión, los va a hacer dudar y los va a hacer equivocarse, como acá sucede con este ataque de Matteo Trentin, que pues en su desesperación de ver que no lo agarran, pues él decide intentarlo por propia cuenta cuando tiene en el pelotón a Caleb Ewan, que al sprint sería un candidatazo total para ganar la carrera. Y el problema de eso, ¿saben cuál es? Que como abre una distancia y estos del pelotón no se la pueden cerrar, pues eso obligatoriamente ata de manos a los otros corredores del Mitchelton que estén ahí para que no puedan perseguir. Entonces es un equipo menos que no persigue ya, además del Bahrein, y eso amplía las posibilidades, ¿no?, para que la colaboración sea menos y que por lo tanto más opciones tenga Nibali de ganar. Por ejemplo, después sacando tiempos algunas cuentas de Twitter como la de Mihai Simón, se vio que este descenso de Nibali, por ejemplo, comparado al de Mohoric, fue unos 13 segundos más lento. Obviamente porque son situaciones diferentes. Acá Nibali en el descenso ya tenía una ventaja, estaba obligado a mantenerla, y eso, por lo que explicábamos, le daba el margen para no meter tanto riesgo. En cambio, pues cuando Mohoric lo hizo, pues Mohoric tuvo que atacar directamente en la bajada. Y obviamente para abrir un hueco ahí, aunque él sea quizás el mejor bajador que tengamos en la actualidad, eso le implicaba asumir muchos riesgos, como lo veíamos ahí, como agarraba cada curva, como incluso casi se iba del suelo, y también sacando cierto provecho de esa ventaja de la tija telescópica o el dropper seat, como ustedes le conozcan, que fue quizás esa gran invención, esa gran innovación que tuvo Mohoric para poder sacar más provecho a esa buena cualidad de bajador que tiene. Acá Nibali ya está a punto de culminar el descenso y existe una curiosidad, y es que a él le han recortado tiempo, pero como decíamos, acá los recortes o la ventaja que se consiga no es drástica. Coronó con 11, acá ya va con 8 segundos de ventaja. Eso quiere decir que hicieron el descenso unos 3 segundos más rápido acá desde el pelotón. Pero ahora claro, el tema es que el descenso pues no es un terreno donde se gaste mayor energía. En cambio en el plano, otra vez hay que volver a pedalear, hay que volver a aplicar más fuerza, y eso implica que existan nuevamente las dudas sobre quién persigue y quién no, además por un factor, y es porque acá todavía no tenemos gregarios y son líderes los que deben ejercer la persecución directamente, como vemos acá. Michał Kwiatkowski, Michael Matthews, Peter Sagan, Sonny Colbrelli, aunque bueno, obviamente Colbrelli no va
a colaborar ahí. Ya ahí en la imagen se ve a Caleb Ewan, que tampoco puede hacer nada porque tiene a Trentin por delante. Trentin ahí tiene una referencia visual de Nibali, pero pues obviamente es una referencia ya larga en la que obviamente él individualmente no lo va a poder atrapar. Y entonces, claro, esos segundos de duda que hay ahí en el pelotón, cuando no llega nadie a trabajar y cuando no hay nadie dispuesto a perseguir a tope, cuando queda tan poquito para meta, pues eso es lo que le da ya el margen suficiente a Nibali, el que le faltaba, el que le restaba, para que él pueda ganar la carrera. Paréntesis ahí, fíjense en la forma del casco de Nibali, como la de un tiburón, el apodo obviamente que a él le corresponde. Quién sabe si el diseño fue intencional o qué, pero una curiosidad y nomás para anotar. Y entonces evoca eso una pregunta. ¿Por qué entonces Nibali llegó con tan poca ventaja a la línea de meta? Es por lo siguiente, porque ya cuando están más o menos en el último kilómetro, vuelven los gregarios de los otros equipos, que obviamente tuvieron que arriesgar mucho en la bajada, también esforzarse de más en el pollo para no perder tanto tiempo y que así tuvieran el margen para volver a enlazar. Y claro, ya lo hacen en una función que es de realizar un lanzamiento, que obviamente un lanzamiento se hace a tope, a mucha velocidad, ya con equipos totalmente organizados y que están pensando en un sprint, obviamente con esa añadidura de la ilusión que todavía puedan tener de atraparlo a Nibali. Pero claro, al final el tema es que la ventaja que le han dejado es suficiente y por más fuerte que hagan ese lanzamiento, por más ímpetu que le metan ahí, por ejemplo, a la Philippe, que es el que está conduciendo el tren del Quick Step, eso ya no va a bastar para que puedan atrapar a Nibali, que además ahí tumba, entre comillas, el teléfono del aficionado, que ahí lo mete muy mal ahí casi encima de él y pues obviamente él tampoco va a tener ahí la habilidad ya tan cerca para poder esquivarlo y evitar hacerle caer ahí ese aparato móvil. Y ahí ya pues está llegando a meta, quedan unos 500 metros, la ventaja es suficiente, aún todavía no inicia el sprint del Quick Step y ya es cuestión nomás de mantener esa fuerza para llegar a meta y festejar esta carrera, esta victoria, que yo creo que sorprende, es excepcional y hay que preguntarse en cuánto tiempo volveremos a ver algo así, porque no es normal que alguien de su perfil pueda ganar una Milán-San Remo, porque al fin y al cabo él quizás no tiene esa gran explosividad, ni mucho menos la punta de velocidad, tiene otras características que son muy buenas, que lo hacen un corredor diferente, pero no sabemos si las características suficientes o ideales para hacerse con una Milán-San Remo. Entonces esto también puede ser el reflejo de cómo en esta competencia influyen otros muchos factores que son los que la hacen realmente difícil de ganar, porque puede parecer sencillo nomás rodar mucho tiempo en llano y luego hacer dos puertos medianamente sencillos como Chipresa y Pollo, pero es evidente que no solo influye el tema de la fuerza, sino también muchos otros factores estratégicos y toma de decisiones que pueden alterar el resultado y que pueden hacer que el corredor menos pensado acabe ganando una carrera. Estos fueron los resultados de aquella edición con Nibali, Ewan y Démare en el podio. Y yo creo que hemos repasado una victoria, la verdad, muy buena. La invitación, como siempre, está para que le den like al video, para que se suscriban y para que estén atentos al contenido que vamos a seguir subiendo en este Lanterne Rouge en español.